Bueno, de título a la enseñanza que vamos a ver hoy, previamente estamos mirando un videito, le puse llamados para resaltar. Ahora vamos a ver por qué llamados para resaltar. ¿Qué tiene que resaltar en nosotros como cristianos? ¿Amén? Bueno, bien, Mateo 26, 31 al 35. Bien. Cuando lo tengan pueden decir amén. Me ganaron. Bien. Dijimos Mateo 26. Bueno. Esto lo había estado leyendo hace unas semanas atrás. Había sido mi devocional diario. Lo había estado masticando un poquito. Y hoy dije, lo voy a compartir de nuevo. Ya lo había estado compartiendo, pero lo quiero compartir de nuevo. 26, 31 al 35 dice... Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice: Entonces Jesús le dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y a las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondiendo Pedro le dijo: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Amén? ¿Lo tienen? Yo nunca me escandalizaré. ¿Quién le decía eso? Pedro. Jesús le dijo: De cierto te digo, esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Qué tremendo. Me frenaba en esta situación, me frenaba en esto que estaba pasando. Todos los que son todos lectores de la Biblia, así que sabemos qué estaba pasando acá. ¿Qué estaba pasando? Bien. Bueno, esta era la noche a donde a Jesús lo venían a buscar, Judas lo entregaba y venían a buscarlo, se podría decir los fariseos, venían para entregarlo, para crucificarlo, ¿no? Entonces Jesús estaba con sus discípulos y recalco y me llama muchísimo la atención lo que Pedro dice. Y Pedro le dice, Jesús le dijo: De cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo: Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Esto lo tomo a modo personal. Quisiera que lo tomen a modo personal. Tal vez, calculo que habrá gente que ha dicho: Señor, si tengo que morir, moriré por tu palabra, moriré por el Evangelio, moriré por ti, Jesús. No sé si ustedes o nosotros hemos dicho eso, pero sí me llevaba a pensar que muchas veces estas palabras salen de nuestra boca cuando le decimos al Señor: Señor, yo te voy a seguir, ¿no? Muchas veces cuando nos sentimos bien, y digo espiritualmente hablando, nos sentimos bien y también nos sentimos bien emocionalmente, estamos bien, estamos contentos, venimos a un culto, recibimos la palabra, recibimos la administración y tal vez en oraciones, sea o no sea su caso, ¿no? Tal vez en oraciones decimos: Señor, yo te voy a seguir, Señor, yo quiero más de vos, no voy a retroceder, el mundo delante, el mundo atrás, la cruz delante. ¿Cuántas veces hemos cantado también esa alabanza, no? Decimos: la cruz delante, el mundo atrás. Yo no vuelvo atrás, y cantamos y simplemente estamos diciendo, y lo tomo como Pedro le decía: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos decían lo mismo: Señor, yo voy a seguirte, Señor, yo voy a andar, yo voy a predicar, Señor, yo voy a hablar, yo voy a leer, le voy a hablar a mi familia, le voy a hablar a mis amigos, voy a salir de acá y voy a hablarle a todo el mundo. Y claro, eso viene cuando estamos en el culto, ¿viste? Yo soy libre, libre, libre. Y están todos cantando, los cristianos estamos todos adorando, todos alabando. Y grito de júbilo, grito de júbilo. Y estamos todos encendidos fuego. Y ahí estamos todos predicando y diciéndole: Señor, yo te sigo más allá de nuestros problemas, más allá de nuestras circunstancias, más allá de todo lo que estamos viviendo. Señor, yo te sigo. Pero se acabó el culto y se acabó el fuego, se acabó la pasión. Se acabó lo que estábamos diciendo: Señor, si me es necesario morir, Señor, por ti voy y muero porque te amo y quiero seguirte. Pero se acabó el culto,
se terminó el culto, se terminó la reunión y las palabras que dijimos quedaron ahí adentro. Quedaron adentro del culto, quedaron adentro de casa de oración, quedaron adentro de la iglesia, se podría decir, ¿no? Salimos a la calle y no se nota ningún tipo de cambio. Sabiendo que somos llamados a resaltar, no se nota ningún tipo de cambio. Le decimos, Señor, yo te sigo, pero en la primera esquina, en la primera discusión con mi familia, tal vez con mi padre, tal vez con mi madre, tal vez con un hermano, tal vez con un amigo, alguna discusión en el trabajo al otro día siguiente, o simplemente ya saliste del portón o del lugar donde estás congregando y ya cambió toda tu visión. Señor, yo te sigo, ya lo estás negando porque estás renegando. No digo que estés diciendo malas palabras, pero se pueden escapar, tal vez diciendo malas palabras, tal vez diciendo qué estoy haciendo, no estoy avanzando, no sirvo, no puedo, esto, lo otro. Pero cuando estabas en el apogeo, estabas en la ola, estabas ahí adentro, estabas diciendo, yo moriré por ti, simplemente como decía Pedro, ¿no? O diciendo, Padre, yo te sigo, yo te amo, yo quiero seguir, quiero avanzar. Y cuando salimos lo negamos con nuestros propios hechos, ¿no? Lo veíamos a Pedro al lado de Jesús diciéndole, y Jesús aún siendo el Señor y diciéndole la verdad, diciéndole, Pedro, no te digo que antes que cante el gallo esta noche me vas a negar 3 veces. Y él le dice, no, Señor, si me es necesario, Señor, morir, voy a morir, ¿no? Den un paso adelante los que se comprometen con el Señor. ¿Cuántas veces hemos escuchado esas palabras? Y ahí estábamos. Y no digo que esté mal, no lo digo que esté mal, ¿no? Para lo que podemos entender, los que estamos crecidos. No digo que eso esté mal, pero damos el paso. Señor, yo te sigo. Pero después me olvido de eso, o porque no tengo agua caliente en casa, un ejemplo, ¿no? O lo que le puedan poner, ya está. O pues se me rompió el auto, se me rompió la camioneta, no hay trabajo, tal vez no hay dinero, o fui a mi casa y me maltrató mi mamá, mi viejo, mi hermana, lo que sea, mi hermano. Ya cambié el discurso. ¿De dónde? Señor, yo muero por ti, Señor, yo te sigo. No sé si me entienden, ¿se está entendiendo? A ver, veo, amén. Gloria a Dios. Y cambia ese discurso, Yo veo a Pedro al lado de Jesús, estaban tomando la Santa Cena, termina la Santa Cena, están hablando. Y lo veo Pedro ahí con el Señor, lo veo a los discípulos, Jesús ahí al lado, y está pasando un momento en la presencia del Señor. Si bien ya venían, todos los que leemos el Nuevo Testamento sabemos que son los 12 discípulos que estuvieron con el Señor, ¿no? Pero estaba con Jesús, y obviamente le saltó así como nosotros, oh Señor, yo te sigo, conquistaremos Benavides para Cristo, y después no hay nada. Pero bueno, nos olvidamos lo que decimos. Claro. Y Pedro, Señor, yo voy a morir por ti. Yo lo entiendo. Me pongo ahí en ese lugar y digo, claro, ¿quién no hubiera contestado así? ¿Quién no hubiera contestado así? No quiere decir que esté mal, pero ¿quién no hubiera contestado? Hubiera dicho, yo voy a morir, Señor, y el Señor, antes que cante el gallo, no, pero yo voy a morir, Señor, por vos. Yo te voy a seguir, no te voy a negar, voy a seguir adelante. Voy a morir por vos, Señor, te voy a seguir. Y lo entiendo, pero ¿qué pasó con Pedro? Vemos yo lo podríamos tomar esa fe, esa euforia, esas ganas de avanzar, esas ganas de seguir, de estar con Jesús, ¿no? ¿Y qué pasó con Pedro más adelante? Yo quería resaltar, que ya resalté el 35 para que lo tengas. Pedro le dijo, aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Con nuestras actitudes, Señor, no te vamos a negar. Porque con la boca tal vez es fácil, pero con las actitudes tenemos que demostrarlo. ¿Amén? Bueno, vayan a Juan 18, del 10 al 11. Y ténganlo, cuando lo tengan ahí me pueden decir amén. Ahora lo vamos a pasar a leer. 18:10. ¿Amén? Bueno, vuelvo a recapitular, volvemos a mirar lo mismo. Vemos a Pedro, vemos al Señor que le dice, me negarás 3 veces. Pedro le dice, si me es necesario morir. Hicimos una introducción o vimos algo que puede ser muy reflejado a lo que nosotros decimos frente a la presencia del Señor, lo que le decimos al Señor, yo te voy a seguir, voy a estar. Vemos esa
esa decisión, esa firme decisión que tiene Pedro diciéndole eso a Jesús. Pero ¿qué pasa más adelante? ¿Qué pasa más adelante? Yo creo que Pedro sube la apuesta. ¿Por qué sube la apuesta? Porque no solo le dijo, Señor, si me es necesario morir, moriré por ti, sino que cuando lo vienen a buscar, a ver si alguien se acuerda del relato, cuando lo vienen a buscar a Pedro y están ahí, viene Judas y le da un beso, le dice a los fariseos, al que yo besare, ese es el que tienen que arrestar, y viene y Judas le da un beso al Señor y dice, con un beso entregas al Hijo, ¿no? Y lo entrega a Jesús. ¿Y qué hace Pedro? Sube la apuesta. Cuando vienen a agarrarlo al Señor, bueno, acá dice que cuando dice a quién buscáis, caen de rodillas también, ¿no? Por la presencia del Señor, y ahí se levanta. Pero, ¿qué hace Pedro? Sube la apuesta. No simplemente dijo, Señor, yo moriré por ti, sino que cuando vinieron salió Pedro, lo tomamos muy sanguíneo, salió Pedro y vino el centurión, sacó la espada y le cortó la oreja. Y otra vez vuelvo a ver a Pedro que se juega por el Señor. No importándole nada, no digo que esté bien que haya lastimado a una persona, no lo digo a eso porque después el Señor Jesús le sana la oreja, ¿no? Pero vemos cómo Pedro sube la apuesta, vemos que le dijo, si me es necesario morir por ti, yo moriré por ti, Señor. Y cuando sale y viene el centurión a buscarlo, le corta la oreja, ¿no? O sea que vemos un Pedro decidido, yo moriré, y fue y quiso atacar, y bueno, y cortó la oreja, y estuvo ahí, y bueno, y el Señor le sana la oreja y le dice, podemos ir al Juan 18, 10 al 11 para retocar que fue Pedro, ¿no? ¿Lo tienen? Dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sacerdote. E hirió al siervo del sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo, Pedro, mete esa espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la ha de beber? Diciéndole a Pedro de que como Jesús no iba a tomar la copa, cómo no iba a pasar esa tribulación que el Señor había puesto para su vida, ¿no? Dios Padre. Pero me quiero centrar en Pedro. Sabemos que fue Pedro el que sacó la espada y le cortó la oreja. ¿Amén? Vemos que sube la apuesta, no solo le dice, Señor, yo voy a morir por ti, diciendo, Padre, voy a avanzar, voy a seguir, voy a predicar, voy a hacer esto, sino que cuando vienen a buscarlo, saca la espada, sale y le corta la oreja, demostrando de que iba a estar ahí. Entonces vemos a un Pedro tremendo, ¿no? Tremendo en lo que decía y hacía. Pero pasa algo después, si vemos la historia, si vamos leyendo. ¿Qué pasa en Pedro cuando a Jesús lo llevan delante de Pilato? Bueno, lo golpean. Lo meten preso, lo visten, después lo sacan a Jesús delante del pueblo para que le dan a elegir a quién querían dejar libre, si a Bartimeo o a Jesús, y el pueblo que gritaba, a Barrabás decía a Barrabás, y el pueblo gritaba a Barrabás, amén. Pero ¿qué pasa con Pedro? ¿Qué pasa con Pedro en ese momento cuando vienen y le preguntan? Ahí en un versículo dice que lo seguía de lejos. Pedro lo iba mirando al Señor y lo seguía de lejos. Y eso es donde yo quiero que nos frenemos todos a ver, ¿no? Quiero que todos nos frenemos en eso. Estaba de lejos, mirando al Señor. Cuando estuvo de cerca, cuando le dijo, yo voy a morir por ti, cuando salió y cortó la oreja del centurión. Ahora Pedro estaba mirándolo de lejos al Señor, lo seguía de lejos, ¿no? Como veo que muchas veces nosotros como jóvenes, como cristianos, decimos, Señor, yo te voy a seguir. Es más, hemos hecho actos por el Señor, tal vez hemos salido a predicar y veo ese acto de no solo decirlo, sino ir y hacerlo, determinarlo, ir y cumplirlo. Hemos salido, hemos hecho un montón de movimientos, hemos hecho un montón de cosas para el Señor. No simplemente lo hemos dicho, sino lo hemos hecho, ¿no? Como Pedro dijo, yo moriré por ti, salió y cortó una oreja, nosotros salimos, hicimos, repartimos, hicimos un montón de cosas, pero en un momento, y no hablo del grupo, pero podemos decirlo, hablo de cada uno de nosotros, si lo pueden tomar, en un momento seguimos a Jesús de lejos. En un momento estamos escondidos. Me gusta tomar de que Pedro estaba metido en la multitud. Pedro estaba en la multitud, escondido en la multitud, lo vemos. ¿Qué pasó?
con Pedro, que venía a decirle, Señor, yo moriré, venía de cortar una oreja, venía de pelear, después pasó un montón de cosas, después lo encontramos de nuevo siguiéndolo de lejos al Señor. ¿Qué pasó con lo que había dicho? ¿Qué pasó con lo que uno dice? ¿Qué pasó con lo que le dijimos al Señor? Si es que alguna vez dijeron algo. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con la unión? Hablábamos al principio con la unión del grupo. ¿Qué pasó con los ayunos? ¿Qué pasó con las oraciones? ¿Qué pasó con aquellos pasemos al frente, los que nos vamos a jugar por el Señor? ¿Qué pasó con todo eso que le hemos dicho al Señor? Quiero seguirte, quiero avanzar, quiero crecer, ¿no? ¿Qué pasó con Pedro en ese momento simplemente siguiéndolo de lejos? Podríamos tomar que la multitud es el mundo y está escondido en el mundo, pero muchos de nosotros seguimos viniendo a la iglesia. Entonces tomemos que esa multitud es algún tipo de problema que no podemos vencer, alguna vergüenza o simplemente estamos escondidos atrás de algo, tratando de demostrar que estamos bien, pero en los hechos nos vemos que no estamos bien. O se ve que no estamos bien. Porque si estaríamos bien, estaríamos avanzando, estaríamos creciendo, esto se vería cada vez más lleno de jóvenes, se vería que no los podríamos frenar porque tienen ganas de hacer, tienen ganas de crecer, tienen ganas de correr, tienen ganas de traer nuevas almas al Señor. Entonces, no sé en qué se escondieron, no sé en qué quedaron, tal vez se podría decir, no sé si la palabra es encerrados, pero vamos a poner encerrados, ¿dónde están o qué pasó? Y eso es una pregunta personal para cada uno de nosotros. ¿Qué pasó con ese Pedro que estaba al lado de Jesús peleando y predicando y hablando? ¿Qué pasó con cada uno de nosotros que estábamos al principio diciéndole, Señor, yo te voy a seguir, no voy a volver atrás, quiero seguirte, quiero amarte? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en este tiempo en nuestras vidas que no nos dejó seguir avanzando? ¿Qué pasó con que veníamos predicando? ¿Qué pasó cuando uno levantaba el teléfono y mandaba un mensaje y decía, prepárate? Sí, yo lo preparo para la tarde. ¿Qué pasó con eso? Que teníamos algo preparado para siempre. ¿Qué pasó con que estábamos orando a la final de las reuniones? ¿Qué pasó cuando te digo, oremos por los alimentos? No, que no sé, que no. Ya teniendo 2, 3 años, 4 años, algunos, ¿no? ¿Qué pasó con todos esos avances que veníamos haciendo y hoy estamos encapsulados, cerrados, escondidos en algún problema, en alguna circunstancia que hemos pasado? Lo veo a Pedro que digo, Pedro, ¿qué pasó con Pedro? Esa noche que estuvo ahí con el Señor, que era capaz de morir, cortó la oreja y después lo seguía al Señor de lejos. Y no simplemente lo siguió de lejos porque cuando estuvo escondido en ese problema, sin darse cuenta, cumplió lo que el Señor le había dicho, que lo iba a negar. Porque vinieron y le preguntaron, ¿o no? ¿Quién sabe la historia? ¿Alguno sabe? Estamos ahí. Quiero que se entienda. ¿Se va entendiendo? 26, vamos a Mateo 26. 26, 69 tengo acá. No solo Pedro lo seguía de lejos, escondido en algo. Que eso escondido en algo puede llegar a ser alguna situación, puede llegar a ser algo que nosotros todavía no queremos soltar. Y aunque vos no te des cuenta, eso no te deja crecer. Aunque vos digas, no pasa nada, eso no te está dejando crecer, no te está dejando avanzar. Seguís escondido en el medio de esa situación, ¿no? Y no simplemente lo veía Pedro, no simplemente lo seguía de lejos a Jesús mirando cómo lo llevaban para la crucifixión, sino que sin darse cuenta, con sus propios actos y con su propia boca, empezó a negar a Jesús. Porque tenemos, ¿quién está en Mateo 26, 69? Dice el 69, Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Y él que dijo, sí. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices, pero vos no sos cristiano. Capaz que no gritamos así como se escuchó, no, pero no decimos nada o nos reímos, ¿no? Tal vez con nuestros actos en el mundo, afuera, en la calle, en la sociedad, los estamos negando sin darnos cuenta. No simplemente dejamos de seguirlo o estamos siguiéndolo de lejos, sino que también, y quiero decir de lejos, ya no estamos metidos en su presencia cuando hablo de lejos. Claro,
Pedro estaba al lado, después estaba siguiéndolo de lejos. ¿Qué pasó con todas esas promesas? Eso que dijo Pedro, después estaba de lejos, no estaba en la presencia del Señor, no estaba en esa oración, no estaba tal vez en ese ayuno, en esa lectura que tenía antes. Hoy está ahí, se siente bien, pero porque es una comodidad, tal vez. Se sentía bien, yo digo, se siente bien, pero porque estaba lejos diciendo, y bueno, acá estoy, lo veo de lejos al Señor, tal vez no me meto en muchos problemas, o no estoy haciendo esto, o lo veo como lo están golpeando, o veo como simplemente están peleando los otros cristianos, y están batallando el siervo, y están batallando en casa de oración, y están tratando y dándole para seguir adelante, y yo estoy ahí tranquilo mirando de lejos. Estoy mirando de lejos, acá no me muevo, no voy a soltar una idea. Ni aunque me den vuelta, se me va a caer una idea para hacer algo, no voy a empujar a nadie, o no voy a hacer nada, no voy a proponer hacer un ayuno, no voy a proponer hacer una oración. Estoy de lejos, mirando como... Y si igual el siervo o la sierva vienen bien. ¿Que para qué me voy a meter? ¿No? Si de acá estoy tranquilo, si no me pregunta, estoy orando así 3 minutos por día. Sí. Por eso le digo, es hora de volver a la presencia. Somos llamados para resaltar. Ahora la pregunta es, ¿estamos resaltando? ¿No? Entonces dice, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Ya sin darse cuenta comenzó a negarlo, no simplemente lo seguía de lejos, comenzó a negar al Señor, ¿no? Esta vez con la boca, nosotros puede ser con las actitudes. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Y un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Esta es personal para cada uno de nosotros. Nuestra manera de hablar te descubre. Y no te digo, obviamente que las malas palabras están mal, obviamente que el reniego está mal. Pero si no lo decís, te felicito. Pero aún así, tu manera de hablar, como vos te comunicás, decís, bueno, yo no digo malas palabras, yo no enojo, yo no me reniego, yo no digo nada, paso desapercibida. Pero te estoy preguntando es si tu manera de hablar te delata, si estás hablando de Cristo, si se nota que Cristo hizo un cambio en tu vida, se nota de que estás hablando cada vez que abrís la boca de lo que Dios hizo. A un Pedro que lo seguía de lejos y estaba ahí, dice, la manera de hablar lo delató. Sabían que había estado con el maestro, o estaba con el maestro. Qué tremendo, ¿no? Nadie me dice nada, están todos dormidos. Hay uno allá. Hay uno. Entonces, no simplemente es si hablo bien o hablo mal, sino que de qué estoy hablando. Porque yo puedo hablar muy bien, pero estoy hablando de la novela, o estoy hablando de no sé qué, o estoy hablando de no sé cuál. Pero no estoy hablando de Cristo. No estoy demostrando frente a la gente que no conoce mi forma, mi diferencia. Por eso digo llamados a resaltar. Nosotros tenemos que resaltar con nuestras actitudes. Tenemos que ir al kiosco y decir, este es un verdadero cristiano. ¿Entendés? Tienen que decir, se tiene que escuchar. Este es un joven que buscó de Cristo. Por ahí vinieron las burlas, por ahí vinieron las cargadas, las molestias, lo que sea. Pero tienen que decir, aún así sigue firme. Hace 3 años que va, aún por cansancio le vas a ganar a aquellos que están esperando, como decía el otro día el siervo. Están esperando que te caigáis y vos seguís avanzando. Así lo entendí yo también, ¿no? Entonces uno sigue avanzando, demostrando ese ejemplo, viniendo a la iglesia. Yo veía, y lo tomaba personal para mí mismo, ¿no? Veía a Pedro diciéndole, Señor, yo te sigo, cortando una oreja. Después veía a Pedro que no sé qué pasó, porque es una gran pregunta, y es una pregunta personal para cada uno de nosotros. ¿Qué pasó en nuestras vidas? ¿Qué pasó en tu vida? En estos meses, en estas semanas, ¿qué pasó que bajó el nivel de la oración? ¿Qué pasó con aquel que demostraba aún con la actitud, yo lo voy a seguir a Cristo? ¿Qué pasó? No es simplemente venir los miércoles y tratar de recibir. Estaría buenísimo y se siente que vengan ya llenos. Se siente que vengan con oración, que vengan con ayuno, que vengan con lectura,
que vengan crecidos, que vengan ya creciendo, que vengan acá a soltar más bendición para aquellos que recién están empezando. ¿Se entiende más o menos lo que quiero decir? ¿Amén? Por eso la pregunta es, ¿somos llamados para resaltar? ¿Estamos resaltando? Es personal para mí también, ¿no? ¿Estamos resaltando? ¿Qué estamos haciendo? Demostrábamos, tal vez nunca lo dijimos, pero con nuestras actitudes demostrábamos que queríamos seguir a Cristo. ¿Y qué pasó de aquella vez que dijimos, Señor, yo te sigo, a hoy? Tuvimos lucha, tuvimos cansancio, me podés decir, David, yo estoy cansado, me podés decir, no veo avance, me podés decir, no veo cambio, me podés decir un montón de cosas. Pero yo te puedo decir una cosa, simplemente que cuando uno empieza a decaerse así es porque el nivel de la oración bajó. Es porque el nivel de la lectura bajó. Es porque el nivel de la consagración bajó. Tal vez estamos pensando en otra cosa y no estamos pensando en las cosas del Señor, no estamos analizando un versículo, no estamos orando lo suficiente. Una vuelta veíamos el año pasado y decíamos a través de la oración, yo creo que la oración va en aumento, no en descenso. O sea, si oraba 5, oro 10, oro 15, oro 20, una hora, oro 40, oro una hora y media, y hoy estoy de nuevo orando 1 minuto. O simplemente oro cuando me acuerdo. Ahí viene el cansancio espiritual donde nosotros decimos, no veo nada. No estamos viendo porque no estamos orando. Llega un momento que es bueno venir a orar los martes y los viernes, pero tu vida no va a alcanzar simplemente orar los martes y los viernes en el monte de oración. Tenés que orar en tu casa también. Tenés que orar a la mañana, tenés que orar a la noche, tenés que estar leyendo la palabra. Por eso, la conclusión de esto es, somos llamados para resaltar. La pregunta es, para cada uno de nosotros, ¿qué pasó? ¿Qué estamos haciendo? Dicen en el mundo, no encontramos el norte, ¿no? No encontramos la visión. ¿Qué pasó? Recién el siervo hablaba de la pasión. ¿Qué pasó con la pasión? Muchas veces pasa que creíamos que estábamos diciéndole a Jesús, yo te sigo, pero estábamos atrás de otras cosas y no atrás de la presencia misma. Y cuando eso no funcionó, dijimos, ¿qué? No, pero Y claro, si estabas viniendo, pero no estabas buscando. Creías que estabas buscando, pero estabas depositando tu fe, tu fuerza en otras cosas. Nosotros tenemos que aprender que nuestro corazón tiene que depositarse en las manos del Señor. Que nuestra voluntad tiene que depositarse en las manos del Señor. Él las va a saber manejar, Él las va a saber guiar, Él nos va a encaminar. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y lo decía el siervo al principio. Tiene un propósito para cada uno de nosotros, pero está en nosotros alcanzarlo. No es que yo me voy a quedar en casa, no voy a orar, no voy a leer la Biblia, no voy a ayunar, no voy a hacer nada, no voy a hablar, no voy a predicar, y Dios me va a venir, Mario, Nancio, Jere, Nachi, Mili, José, acá tienen todo lo que necesitan. Tenemos que salir, tenemos que empezar a hablar y no esperar del grupo. Estaría bueno que vengan un testimonio. ¿Sabés que el otro día vino el sodero a mi casa y le estuve hablando de Cristo, siervo? Oremos por el sodero. O vino, una amiga, un amigo y le hablé de Cristo y quiero estar orando por ellos. No también esperar, tenemos que salir en grupo, pero no tampoco esperar cada uno en la oportunidad que Dios se le presente. Dios les va a poner oportunidades a cada uno para poder hablar. Para poder decirle, Jesús te ama, simplemente con eso y van a ver cómo se siente, por más si se ríen, no se ríen, lo que sea. Estamos llamados a resaltar, así que tenemos que empezar a resaltar. Reveamos qué pasó, como vimos que Pedro, qué pasó de ese Pedro que venía al Pedro que vemos ahora, pero después el Señor lo perdonó, lo limpió, lo llenó del Espíritu Santo y lo hizo cumplir el propósito, pero porque Pedro pudo redarguirse, pudo decir, Señor, tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo, Señor, le dijo más adelante, si no me equivoco, ¿no? Señor, tú lo sabes todo. Y el Señor decía, apacienta mis ovejas, le decía, ¿no? Tú, Señor, lo sabes todo. Entonces tenemos que tener una oración cada uno de nosotros con Dios, diciéndole, Dios,
Padre, ¿qué pasó en mi vida, Señor? Tal vez era esto me lastimó, esto me golpeó, como joven me fui por las ramas y no entendí, te pido perdón, necesito que vuelva la pasión a mi vida, necesito que vuelva el fuego a mi vida, necesito que me ayudes a entrar en oración, necesito que me des fuerzas para leer, porque no es lo mismo, el otro día veía y escuchaba, no es lo mismo que yo me ponga 15 alabanzas y ya, estoy relleno de la alabanza y ni siquiera oré, nada. No es lo mismo ponerse 3 prédicas para escuchar por día que estar leyendo la Biblia. Porque vos decís, escuché 3 prédicas, estoy lleno del Señor. No, ahí estamos en una grave equivocación. No es lo mismo, puedo escuchar las prédicas para ir a aprender, para llenar de conocimiento, pero yo mismo tengo que leer la Biblia. Puedo escuchar alabanzas, todo bien, pero yo tengo que tener un momento para orar, para buscar la presencia del Señor. ¿Amén? Con esto termino. Así que tenemos que en oración ir a la presencia del Señor y decirle, Señor, ¿qué pasó en mi vida? Porque no, y les soy sincero, no me pueden decir que no pasó nada porque se nota que algo pasó en la vida de cada uno de nosotros. Algo, se perdió la pasión, se perdió el fuego, se nota, ¿no? Y llega un momento donde el Señor habla y primeramente habló mi vida a través de esto que viene hace semanas hablando, ¿no? Y me dijo, vos eras como Pedro, eras capaz de salir con la espada y salía a pelear y si te decían vamos, aunque sea con un recorte de botella, iba a estar como megáfono predicando. Y yo decía eso y iba a hacer y que esto y que lo otro y después fue pasando y no empecé a hacer nada. Entonces preguntaba, ¿qué pasó, Señor, en mí? ¿No? Así que eso es lo que le pasó también a los jóvenes, ¿no? ¿Qué está pasando? Tenemos que empezar a orar, tenemos que empezar a unirnos espiritualmente hablando, diciendo, Señor, empiezo a ayunar por el grupo, quiero que se abran las puertas, la bendición llegue, Señor, queremos salir a predicar. Cada uno de ustedes tiene mucho del Señor para dar, porque yo hablo con cada uno de ustedes y me doy cuenta que tienen mucho para dar, pero no lo dan porque no quieren abrir la boca. Le creen más al enemigo que a Dios, y es lamentable. No, que yo no sirvo, que yo no puedo, que no sé. ¿Y cuánto tiempo te sentaste a armar un devocional, a armar una enseñanza? ¿Cuánto tiempo? No, la verdad que no. Entonces, la otra vuelta oraba y decía de los dones de parte del Señor. Si no salimos a la calle, tal vez el Señor dice, ya los tenés, pero si no se está moviendo ninguno. Ya está puesto la bendición en casa de oración, pero ninguno se está moviendo. ¿Cómo querés que lo aprendan? ¿Entendés? ¿Cómo querés que se manifieste si no está saliendo? Vas a salir, el Señor te va a dar palabra de ciencia, vas a salir, va a venir un enfermo, te va a decir, orá por mi vida que estoy enfermo, y vos vas a ver cómo da testimonio de que fue sano. Pero si no estamos orando, no estamos predicando, no estamos hablando, no estamos evangelizando, muchos tienen el llamado de evangelista y no estamos evangelizando, no estamos abriendo la boca. El Señor ya puso la palabra, venía la de Jeremías, ya puso la palabra en su boca. Simplemente tienen que empezar a predicar, tienen que empezar a hablar. Quieren ver las cosas de parte del Señor, no dejen que se estanque más el agua que viene de parte de Dios a sus vidas. Empiecen a darla y van a ver cómo el Señor le empieza a dar, ¿no? Estamos llamados a resaltar, empecemos a resaltar. Empecemos a predicar, empecemos a hablar, ¿no? ¿Amén? Bueno, tenemos dos que... Bueno, hasta ahí.